Saludos, esto es en honor a la verdad. Quien les habla, Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. En esta oportunidad voy a tratar un tema un poco profundo, delicado y a la vez muy simple. El título lo vamos a poner después, pero tiene que ver con las palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de las señales del fin y cómo es que se va a desenvolver todas las cosas. Y como ya saben los que me siguen, yo me rijo y me sujeto a las palabras de nuestro Señor Jesucristo como la última palabra para dilucidar cualquier duda. Y para ganar el tiempo, porque tengo muchas enseñanzas que hablo del tema, pero para todos los que me escuchan, si van a Mateo capítulo 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, allí está la línea del tiempo, la línea de acontecimientos de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ante las cuales Pablo, Pedro y todos los profetas se sujetan, porque no nos olvidemos que Él es Dios sobre todas las cosas. Algunas veces pasamos de alto y se nos va muy rápidamente, sí, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, pero se nos pasa de alto. La Biblia dice que Él es el gran Dios, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, voy a simplemente citar Mateo 24, el versículo 29, para que veamos y podamos entender que cuando la Biblia habla de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, y ya no quiero hablar de los 7 truenos, vamos a concentrarnos en los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y vamos a aprender por las Escrituras de que Dios está hablando del mismo tema y que los acontecimientos de los 7 sellos son los mismos que de las 7 trompetas y que los acontecimientos de las 7 trompetas son los mismos de las 7 copas. Lo que pasa es que Dios, como siempre, Él enseñaba por parábolas y enseñaba acerca del reino de Dios por parábolas, por alegorías, y Él enseñaba el mismo tema de diferentes formas. Y vamos a aprender ahora que en este caso viene a ser lo mismo. Y voy a leer lo que dice Mateo 24, versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación. Y ojo, que no estoy leyendo todo el contexto que va a pasar, sino que ha avanzado bastante al versículo 29, donde dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea que ahí estamos aprendiendo que inmediatamente después de una tribulación que está sucediendo, va a pasar algo, que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que aquí estamos viendo que en la línea del tiempo va a llegar un momento en que va a haber una tribulación y que cuando esa tribulación está allí, en aquellos días, dice que va a haber un asunto de la luna, el sol y las estrellas y las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Y cuando las potencias de los cielos sean conmovidas, entonces se va a ver la señal. O sea, aquí se va a ver una señal. Y luego dice que el Señor va a llevarse a su pueblo
como está escrito. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y cuando digo trompeta, que se nos venga a la memoria las palabras del apóstol Pablo, que dice que en 1 Corintios 15, versos 51 y 52, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y vemos que la palabra de Dios nos habla de 7 trompetas. O sea que si hay 7, la final trompeta es la 7ª. Entonces dice que a la final trompeta, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos. ¿A quiénes? A sus escogidos. Y cuando hablamos de escogidos, también quiero que se nos venga a la mente las escrituras, donde el Señor sella a sus escogidos. O sea, hay un sello. Los escogidos son sellados. Entonces la palabra de Dios dice que juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Ahora, en alguna parte dice, ¿dónde va a suceder esto? Y el Señor contesta, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas o los aetos. O sea que donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán los buitres, los aetos, o la Biblia Reina Valera habla de águilas. Lo que está diciendo el Señor es que eso es algo natural que va a suceder. Donde esté el cuerpo, los ángeles estarán allí. Entonces, esto es más o menos la cronología que dejó el Señor Jesucristo. Ahí lo dice, que inmediatamente de la tribulación va a aparecer que los cielos y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparece la señal del Hijo del Hombre, y entonces envía a sus ángeles, y entonces viene el fin. Entonces vamos a ver por las escrituras rápidamente que los sellos, las trompetas y las copas está hablando lo mismo, y lo vamos a demostrar. Y vamos a ver que los 7 sellos, después de que pasa el 2, 3, 4, 5, en el 6º es que las potencias de los cielos se conmueven. Lo mismo en las trompetas, en la 6ª trompeta lo mismo, y en las copas lo mismo. Y vamos a ver que inmediatamente después del 6º viene el arrebatamiento, tanto aquí y tanto aquí. O sea, en otras palabras, está oculto. Hay una especie de juego o un arte gráfico que se llama estereograma, y son unos artes de dibujo que parece que son garabatos bien uniformes, puntos y rayas y curvas, pero que a simple vista no se ve nada, no se entiende. Pero cuando la persona comienza a fijar bien sus ojos, de repente aparece una imagen, y ve una imagen. Cuando le da a una persona, mira, ves esa imagen de una jirafa, de un árbol o de un barco, la persona que lo vea al principio no ve nada. Así es la palabra de Dios. Uno puede estar como yo 35 años estudiando la Apocalipsis y la palabra de Dios, y de repente llega un momento en que uno ve algo. Y es así, tenemos que estar en la presencia de Dios, meditar la palabra de Dios, estar en su presencia. Y otra de las cosas que ayuda a recibir el conocimiento es que dice la Biblia que el conocimiento de la verdad viene por la piedad, según Tito. Es un versículo bien importante que dice Tito capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea que el conocimiento de la verdad es según la santidad, es directamente proporcional a la santidad e inversamente proporcional a la inmundicia y al pecado. En otras palabras, mayor pecado
más ceguera, mayor santidad, mayor revelación de la verdad. Entonces, vamos a ver aquí entonces por las escrituras de lo que estamos hablando. Y quiero ir a lo que siempre enseño, al testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis, capítulo 1 y verso 2, ahí la palabra del Señor nos habla del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 2 dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:5 también lo dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice la palabra de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 19, Dios dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, vamos a ver entonces que el testimonio de Jesucristo es aquel testimonio que nos tiene que regir, que nos tiene que gobernar, que por el cual nosotros tenemos que decidir la correcta interpretación de la palabra. En otras palabras, la palabra de Dios interpreta la palabra de Dios. Las escrituras interpretan las escrituras. Esa es la regla número 1. Que el testimonio de Jesucristo es el testimonio verdadero por encima de todos los demás. Entonces, de acuerdo al testimonio de Jesucristo, en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos 13 y otras partes más, como Lucas 17, por ejemplo, también habla el Señor Jesús, y Apocalipsis. Vamos a ver que lo que Él dijo con sus labios está también aquí escrito con más detalles. Y vamos a empezar. Entonces vamos a empezar los 7 sellos. Los 7 sellos están en Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 17. Vamos a que los 7 sellos están en Apocalipsis 6 del 1 al 17. El arrebatamiento en los sellos está en el capítulo 7. Ahora, las trompetas está en Apocalipsis capítulo 8 del verso 7 hasta el capítulo 9 del 1 hasta el versículo 21. El arrebatamiento aquí en la sección donde habla las trompetas está en Apocalipsis capítulo 11 del versículo 1 al 14. Como repito, volviendo al ejemplo de la estereograma o lo que son los dibujos ocultos, está allí la palabra, está allí lo que estoy hablando, pero tienen que verlo, tienen que meditarlo, tienen que buscarlo y escudriñarlo. El Señor dijo escudriñar las escrituras porque a ustedes les parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No es una cosa que se puede enseñar académicamente, aunque el Señor puso dones y ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
O en otras palabras, hasta que todos sepamos lo mismo y creamos en lo mismo. Y que no estemos divagando en diversas doctrinas extrañas y ajenas y no perseverando en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en las 7 copas está en Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1 hasta el capítulo 16, del 1 al 14. Entonces, allí están las copas. El arrebatamiento en esta sección de las copas también está registrada en Apocalipsis, capítulo 16 y verso 17. Entonces vamos a ver que cuando aparecen las señales, las potencias de los cielos son conmovidas y las estrellas caen del cielo. Entonces es allí donde los ángeles vienen por sus escogidos o los sellados. Y luego viene el fin. ¿Dónde viene el fin? En la 7ª trompeta, en el 7º sello, en la 7ª copa. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver que en la 7ª trompeta, a la final trompeta, porque está escrito que se tocará trompeta en Mateo 24:31, ya lo hemos leído, donde dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 8, en Apocalipsis capítulo 8, dice, verso 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. O sea, la Biblia dice que vi a los 7 ángeles que estaban en pie. Los ángeles ya estaban en pie delante de Dios. Cuando él los vio, él ya sabía que eran los ángeles que estaban en pie delante de Dios. La Biblia no dice, y vi 7 ángeles. No, dice, y vi a los 7 ángeles. ¿A qué ángeles? A los mismos ángeles que él ya había visto anteriormente en capítulos anteriores. Entonces, en el mismo capítulo, verso 6, dice, por ejemplo, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. O sea que los 7 ángeles que él vio son los ángeles que estaban delante de Dios y que tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. Entonces vamos a ver aquí, entonces que vamos a ir por orden. Entonces vamos a ver que cuando el Señor habla inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice que el sol se oscurece, las potencias de los cielos se conmueven y todo eso. Y entonces verán la señal del Hijo de Dios y mandará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Entonces, perdón, ¿dónde está eso en las Escrituras? Vamos a verlo. Vamos a verlo, por ejemplo, en los sellos. Vamos a ir con los sellos primero. Los sellos empiezan en el capítulo 6. Vamos a ir hablando de los sellos. Apocalipsis capítulo 6, ahí empieza. No vamos a entrar en detalle, pero vamos a citar las Escrituras, donde empieza y diciendo, pues he aquí, miré y aquí un caballo blanco y el que me montaba tenía un arco. Eso fue cuando abrió uno de los sellos. Y que se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, se le dio, dice, un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Como habíamos explicado alguna vez, tenía alcance. Una flecha es algo que tiene un alcance a la distancia. Tenía un alcance y salió venciendo y para vencer. ¿Qué significa esto? Que bueno, es lo que había enseñado anteriormente, que en la tribulación va a haber un régimen mundial, un gobierno mundial. En inglés se le llama One World Government.
donde va a haber una sola religión, una sola moneda, nadie va a poder comprar y vender. Pero para que esto suceda, esto va a iniciarse con un éxito tremendo. Esto se va a imponer de una manera absoluta y violenta. Salió venciendo y para vencer, y tenía un arco para alcanzar a todos los lugares de la tierra. Entonces, como ya he enseñado, en ninguna parte de Apocalipsis aparece la palabra anticristo, por si acaso. O sea que esta palabra anticristo no está en Apocalipsis. O sea que la gente, no sé por qué, pero siguen repitiendo lo mismo. En Apocalipsis, la palabra anticristo no está. Y si alguien la encuentra, me avisa, por favor. Entonces, en los sellos, ahí aparece el segundo sello. Dice, abre el segundo sello y dice, ven y mira, y etcétera. Y quiero avanzar porque esto lo pueden leer en sus casas. Luego el tercer sello, viene el caballo negro, y el que lo montaba tiene una balanza, y ustedes saben eso, lo he enseñado. El cuarto sello, una voz que decía, ven, mira. El caballo amarillo, lo sigue la muerte, y el infierno le seguía. Y tiene la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Yo hace un tiempo, pues las fieras dice las fieras de la tierra. ¿Quiénes son las fieras de la tierra? Entonces yo me ponía a buscar en el griego la palabra fiera. Y bueno, ahí salía qué significaba y etcétera. Y entonces me imaginaba muchas cosas. Pero al final dije, Dios mío, pero ¿por qué yo tengo que estar inventando y no me sujeto quiénes son las fieras? Y las fieras es una palabra en griego que significa bestia. Y sabemos que hay dos bestias. Una que sale del mar y una que sale de la tierra. Estas bestias son las que pues van a producir también muerte, y el infierno le seguía. ¿Quiénes son las bestias? Las bestias es todo el régimen mundial. Esas son las bestias. Y la otra bestia es el falso profeta, que hace señales engañosos para marcar a la gente. Entonces las bestias tienen parte en ese asunto. Ahora, cuando abre el quinto sello, dice, esta es la parte interesante. O sea que es 1, 2, 3, 4, pero cuando abre el quinto sello, acá sucede algo interesante. Ya no es uno de los seres vivientes diciendo algo, sino simplemente porque el primer sello era uno de los seres vivientes, porque eran 4 seres vivientes. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Pero en el quinto sello dice que vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea que ya en el quinto sello, ¿qué fue lo que vio? Lo que vio fue todo lo que pasaba aquí, en el 1, en el 2, en el 3 y en el cuarto sello. Lo que pasó aquí es que en el quinto vio a todos los que fueron muertos, dice. A las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea que ya habían hijos de Dios dando testimonio y muriendo por el testimonio. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quiere decir que ellos ya no estaban en la tierra, estaban muertos. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, cuando viene el sexto sello, ¿qué es lo que pasa? He aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se envolvió toda como sangre. Lo que dijo el Señor, que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas y las estrellas caerán del cielo. Y ahí está, verso 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera. Ahora, ¿cómo? Ahí lo dice, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, en otras palabras,
la tierra, aquí están las estrellas, que son los ángeles, y que dice que el sol no dará su resplandor, la luna tampoco, y las estrellas caerán a la tierra. ¿Quiénes son las estrellas que van a caer? Los ángeles. El Señor dijo que sus ángeles vendrán y juntarán a sus escogidos. Entonces, vamos a ver que en el sexto sello, el cielo, dice, verso 14, se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y ricos, capitanes poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ok, entonces aquí los hombres están diciendo: escondernos del rostro de aquel que está sentado. O sea, hay uno solo que está sentado en el trono, y ese es el juez. Y vamos poniendo en nuestra mente y recordando esta palabra, que cuando Él viene es el juicio del trono blanco. No es 1000 años después. Entonces, ¿por qué? La Biblia lo dice ahí, el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea que en el sexto sello, los hombres lamentan, porque el Señor Jesús dijo: y lamentarán todos los hombres de la tierra y todos los reyes, porque verán al Señor viniendo en las nubes. Y ahí está lo mismo, en el sexto sello, porque el gran día de su ira ha llegado. O sea que en el punto, en el 1, en el 2, 3, 4, 5, 6, en este punto aquí, en el sexto, aquí se producen muchísimas cosas cuando empieza el séptimo. Cuando empieza el séptimo, en este tiempo del séptimo, la Biblia lo dice bien claro. Hubo un silencio como por media hora solemne. En este séptimo, el mar ya no existe más. En este séptimo, todo tiene un fin. En este séptimo, el misterio de Dios queda consumado. En este séptimo está escrito: hecho está. Aquí, en los días del séptimo ángel, del séptimo sello, de la séptima trompeta, vamos a ver allí que el pueblo de Dios, en ese momento, los escogidos, los sellados, ya no están. Entonces el Señor va a cumplir su promesa, porque Él dijo que nos va a guardar de la hora que vendrá a la tierra. Nos va a guardar de la hora de la ira. No nos va a guardar del día, del gran día, pero sí nos va a guardar de la hora. Y vamos a explicarlo. Entonces, ahí viene el capítulo 7, que como yo dije hace un momento, entre el 6 y el 7 viene el arrebatamiento. ¿Dónde está el arrebatamiento? Está en el capítulo 7. Lo pueden leer. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos que tenían los 4 vientos para que no soplase, etcétera, etcétera. Vi también a otro ángel y tenía el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo. Dice: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. O sea que, en otras palabras, no destruyas la tierra hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces ya hemos visto aquí lo que sigue. Y después del sellamiento de todas las tribus de Israel, del pueblo de Dios, y eso tengo una enseñanza allí, el versículo 9 dice que después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Dice: de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano. O sea que esta era una gran multitud, con la diferencia de que aquí nadie podía contarlas. A diferencia de las 12 tribus, de los 144,000 sellados, también había una multitud que nadie podía contar. Entonces los ángeles estaban en pie, adoraron.
los ancianos, estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son y dónde han venido. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Ese es el arrebatamiento, porque la palabra de Dios dice que están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. ¿Por qué? Porque vio una gran multitud que nadie podía contar. ¿Quiénes son? Estos son los que salieron. ¿De dónde? De lo que habíamos hecho ese dibujo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice la palabra, el sol se oscurece, se conmueven las potencias, ven la señal del Hijo del Hombre, que es como un relámpago que todo el mundo lo va a ver, y aparece el Señor Jesucristo. Entonces ahí se cumple cuando Él manda a sus ángeles, y está allí en el capítulo 7. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, que cuando habla del séptimo sello, en el capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Como leímos hace un momento, la Biblia dice, y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios. No dice, y vi 7 ángeles. Dice, y vi a los ángeles. ¿Qué ángeles son estos? Voy a leer algunas escrituras. En Apocalipsis 1:4, por ejemplo, la Biblia dice, cuando dice la palabra de Dios, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que hay 7 espíritus que están delante de su trono. Y acá estamos viendo en Apocalipsis 8:2, dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Apocalipsis 1:4 dice, al que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:16 que él tenía en su diestra 7 estrellas. Apocalipsis 1:20 dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Apocalipsis 2:1 dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y delante del trono, dice la palabra de Dios, ardían 7 lámparas de fuego. O sea, que ¿dónde es que ardían las 7 lámparas de fuego? Ahí lo dice, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Dice, los cuales son, y dice ahí que son, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 4, verso 5. Entonces, Apocalipsis capítulo 5, verso 6 dice, un cordero, dice, vio un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, lógicamente está hablando en alegoría, está hablando en una forma simbólica. ¿Por qué? Porque pues un cordero no tiene 7 cuernos ni tampoco 7 ojos. Y ahí lo explica. Dice que los 7 cuernos y los 7 ojos representan o son, dice, los 7 espíritus de Dios, que son enviados por toda la tierra. O sea que hay una diferencia entonces, no una diferencia, sino más bien en el trono de Dios hay 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios que están delante de Él a su servicio. Alrededor del trono y junto al trono están 4 seres vivientes, son los que abrieron o dijeron ven y mira cuando abrió el Señor los 4 primeros sellos. Entonces podemos concluir, como dice también en Apocalipsis capítulo 15 versos 6, dice, del templo salieron los 7 ángeles
que tenían las 7 plagas. O sea que en Apocalipsis 15:6 claramente también dice lo mismo, que del templo salieron los 7 ángeles. ¿Quiénes? Los 7 ángeles que siempre estuvieron y están delante de la presencia de Dios, delante del trono de Dios. Entonces, los 7 ángeles, como también lo dice en Apocalipsis capítulo 16, verso 1. Entonces podemos concluir que hay 7 lámparas de fuego, 7 ojos del Cordero, 7 cuernos del Cordero, 7 espíritus delante de su trono, son 7 estrellas en sus dexios, en su diestra, 7 ángeles del pueblo de Dios, o sea, de las iglesias, y 7 espíritus de Dios. Con todas estas escrituras estamos resumiendo que los ángeles son 7 espíritus que están delante de Dios, son 7 lámparas de fuego delante de Dios, que son los espíritus que Dios envía a toda la tierra, que son los ángeles. Entonces está hablando del mismo tema. Cuando los ángeles salen, están saliendo de la presencia de Dios a cumplir su misión. Ahora, vamos a ver ahora el paralelo entre las trompetas y las copas. Solamente lo voy a leer al que tiene oídos para oír, oiga y apunte, porque es bien largo todo esto para apuntar, pero pues el que está escuchando y viendo, tome nota. Vamos a leer que en Apocalipsis, capítulo 8, de la primera trompeta, y verso 7 dice: hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Entonces, cuando la palabra habla de árboles, no necesariamente habla del árbol que tiene pues tronco, ramas y hojas. No necesariamente. La palabra de Dios también habla a los árboles como si fueran hombres. Eso está por todas las escrituras. Aún al pueblo de Dios lo llama como un árbol. De los 2 olivos del natural de Silvestre hace un pueblo. Entonces no vamos a entrar en esos detalles ahora, pero la primera trompeta está hablando en Apocalipsis 8:7 que hubo granizo y fuego mezclado con sangre, fueron lanzados sobre la tierra. ¿Dónde fue lanzado? Sobre la tierra. Y una tercera parte de los árboles se quema y toda hierba verde. Ahora, en la primera copa que está en Apocalipsis 16:2, porque la primera trompeta está Apocalipsis 8:7. La primera trompeta dice, la primera copa 16:2 dice: sobre la tierra vino y vino una úlcera maligna. Úlcera maligna. Ahora, ¿sobre quién vienen las úlceras? Sobre los hombres. Y estaba hablando en la trompeta, en verso 8:7, dice que una tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. ¿Qué es una hierba verde? Bueno, yo pienso que son los niños o la gente joven, no los grandes, porque habla la palabra del Señor, los grandes y pequeños, los macros y los micros. No está hablando de poder, sino está hablando de tamaño en realidad. Y entonces yo creo que significa eso. El que esté en desacuerdo conmigo yo lo respeto, pero ese es mi entendimiento. Entonces en la copa dice que vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea que notemos que cuando en los sellos estuvimos hablando de primero, segundo, tercero, cuarto, ya en el quinto ya habían muerto muchos. Quiere decir que pasaron muchas cosas en el primer sello, en el segundo, tercero y cuarto, porque en el quinto ya las almas estaban en el cielo reclamando: Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor dijo: hasta un poco de paciencia. Cuando vino el sexto sello, recién las estrellas vinieron
del cielo y cayeron sobre la tierra. Entonces, no es que los sellos se abren y después empieza otra vez una serie de cosas. No, es simultáneo. El Señor está hablando del mismo acontecimiento. Entonces estamos viendo que vino una peste sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces vamos a ver ahora, por ejemplo, la segunda trompeta. La segunda trompeta en Apocalipsis 8:8 dice: y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. O sea que estamos aquí viendo una palabra clave. En el mar. Y un tercio del mar se convirtió en sangre. O sea, un tercio del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. En la segunda copa, que está en Apocalipsis 16:3, dice: derramó su copa sobre el mar. O sea, sobre el mar, lo mismo. Y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. O sea que está hablando de lo mismo. Luego, la tercera trompeta en Apocalipsis 8:10 dice: cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. O sea que ríos y fuentes de aguas. Dice que cayó una estrella que se llamaba ajenjo, o sea, amarga, y muchos hombres murieron porque se hicieron aguas venenosas. Ahora, ¿qué dice en la tercera copa? La tercera copa está en Apocalipsis capítulo 16, del 4 al 7, ¿qué dice? Y dice: y cayó sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Lo mismo, Apocalipsis 16, voy a leerlo aquí, del 4 al 7. Dice: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Lo mismo, ríos y fuentes de las aguas. Esto y esto es lo mismo. La cuarta trompeta, Apocalipsis capítulo 8, verso 12, que dice: y fue herida la tercera parte del sol y de la luna. O sea, un tercio del sol y la luna. Y la tercera parte de las estrellas. Para que se oscureciesen la tercera parte de ellos y no hubiese luz, en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Eso fue en la cuarta trompeta. Ahora, ¿qué dice la cuarta copa? La cuarta copa, que está en Apocalipsis capítulo 16, versos 8 y 9, ¿qué es lo que dice? Que derramó su copa sobre el sol, lo mismo, sobre el sol, el cual fue dado, dice, de quemar a los hombres con fuego, y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron. Tiene que ver con el sol. Aquí en las trompetas le da más detalle, luna y estrellas. Pero en la cuarta copa está hablando lo mismo. La cuarta copa derramó su copa sobre el sol. Entonces, lógicamente, cuando el sol es afectado, se va a afectar lo que está alrededor. En la quinta, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Vamos a borrar aquí. Vamos a ir a la quinta trompeta. ¿Qué es lo que estamos enseñando acá? Estamos enseñando que la línea de acontecimientos que el Señor lo declaró él mismo, porque él dijo en Marcos capítulo 13, verso 39, me parece, dice: he aquí, se los he dicho todo antes. El Señor se lo declaró todo a sus discípulos y créanme, el Señor, si dijo eso, él dijo la verdad. Entonces, la quinta trompeta está en Apocalipsis capítulo 9,
del 1 al 11. Y voy a resumir. Dice que una estrella cayó del cielo y se le dio la llave del abismo. Y lógicamente no es un pedazo de, como muchos creen, una estrella que son millones y millones más grande que el sol. Dice que se le dio la llave. Lógicamente era un ser racional del que estamos hablando. Dice que abrió el pozo del abismo y subió humo y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y dañan, dice, esto es interesante, dice, dañan solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y los atormentasen por 5 meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Esta gente buscará la muerte, pero la muerte no llegará. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso es en la quinta trompeta. ¿Qué pasa en la quinta copa? Vamos a ver que es el mismo tema, es el mismo acontecimiento explicado de diferente manera. En la quinta copa, en Apocalipsis capítulo 16, versos 10 y 11, ¿qué dice? Sobre el trono de la bestia. Aquí solo atormentaban a aquellos que no tenían el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es cuando el Espíritu de Dios nos sella como hijos de Dios hasta el día de la redención. Y eso lo vamos a ver en un momento que está hablando de la redención de nuestros cuerpos. Eso lo vamos a ver en algún momento aquí. Hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, estábamos viendo aquí que la quinta trompeta está hablando de que unos demonios que venían a atormentar, o un ángel, mejor dicho, que tenía el poder del abismo, cae y tiene poder de atormentar a quienes dañan solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes y los atormentan. La quinta copa que dice que cayó, se derramó sobre el trono de la bestia. ¿Quién es el trono de la bestia? Todo aquello que cubre el gobierno de esa bestia, de un gobierno mundial, con su falso profeta que engaña y marca a toda la gente. Sobre esa gente viene el tormento. Ahí lo dice, sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor su lengua, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron sus obras. Está hablando lo mismo. O sea que aquí 5 meses son atormentados, y estos igual se mordían de dolor. Está hablando de lo mismo. Las trompetas, la quinta trompeta y la quinta copa, es lo mismo explicado de otra manera. Vamos a ir ahora a la sexta copa. Perdón, la sexta trompeta. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 9, verso 13. ¿Qué dice? En Apocalipsis capítulo 9 dice que desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río, al río Éufrates. Desata a los ángeles que están atados junto al río, preparados para la hora, día, mes y año. Por eso estábamos diciendo hace un momento que es importante, hay una diferencia entre día y hora. Muy importante. Estos 4 ángeles que estaban junto al río Éufrates fueron desatados para el día, para la hora, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 200 millones de jinetes. Los hombres murieron por fuego, por humo y azufre. Entonces, cuando vemos ahora la sexta copa que está en Apocalipsis capítulo 16 del 12 al 16, ¿qué dice? Que sobre el río Éufrates, lo mismo, que sobre el río Éufrates, dice, y el agua del río se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y de la boca del dragón, de la bestia y el falso profeta, salieron 3 espíritus de demonios
O sea, salieron espíritus de demonios que hacían señales para engañar a los reyes de la tierra, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es ese gran día? Reunirnos para la batalla de aquel gran día. El gran día es ese mismo que yo leí en los sellos, cuando leí el sello del capítulo 6, y dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, ricos y capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas. Y dice: escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. El gran día de su ira. O sea que estos reyes, está hablando del mismo tema. Desataron a los ángeles que estaban juntos en la séptima copa, lo mismo sobre el río Éufrates, pasaron día, hora, año para el día de la gran batalla, aquí, en la sexta copa. Entonces, cuando vemos, entonces la parte interesante, no interesante, pero la parte clave de esta enseñanza es justamente el séptimo sello, que la séptima trompeta o la séptima copa. ¿Qué pasa aquí? Y esto aquí nos vamos a concentrar ahora. Y vamos a ver que entre la sexta trompeta y la séptima trompeta se produce el arrebatamiento. Vamos a ver que entre la sexta copa y la séptima copa se produce el arrebatamiento. Y que entre el sexto sello y el séptimo sello se produce el arrebatamiento. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo inmediatamente. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 12. Allí está el arrebatamiento de la iglesia, que está como en un estereograma que está allí delante de nuestros ojos, pero que si nosotros no tenemos, o mejor dicho, si Dios no nos da ojos que vean, no vamos a poder ver. Por eso que el Señor Jesucristo dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Que Dios ha preparado cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo, pero Dios nos las reveló por su Espíritu. Entonces vamos a ver este momento entre el sexto sello, trompeta y copa, y el séptimo sello, trompeta y copa. Vamos a ver si lo dije bien. Entre el sexto, ya sea sello, trompeta o copa, y el séptimo sello, trompeta o copa, se produce lo que el Señor dijo que se iba a producir. ¿Qué dijo el Señor? Que iba a haber una gran tribulación, iba a morir mucha gente, que las potencias de los cielos se iban a conmover y la gente se iban a lamentar porque iban a ver la señal del Hijo del Hombre. Y cuando la vean, los potencias de los cielos se conmueven, el sol se oscurece. Entonces el Señor manda a sus ángeles para recoger a sus escogidos. ¿A quienes? A el trigo, los mete en el granero. Y a la cizaña la ata en manojo y la mete en el fuego. Ese es el juicio. Y vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 11, del 1 al 12. Apocalipsis capítulo 11, ese es el momento entre lo que sería el sexto ángel cuando toca la trompeta y el séptimo ángel cuando toca la trompeta, como dice el capítulo 10. Voy a leerlo, voy a leer el capítulo 10 entero, porque allí empieza el séptimo sello, la séptima copa, la séptima trompeta.
Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, cubría todos los océanos, todo el mar y la tierra. O sea que ya era el momento en que el mar y la tierra, como dice la palabra de Dios, iba a ser conmovido todo. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me decía: sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. O sea, juró por el que vive por los siglos de los... ¿Qué juró? Esto es lo que juró: al que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y al mar y las cosas que están en él. Él juró y dijo que el tiempo no sería más. ¿Qué significa eso? Que llegó el fin. O sea que lo que se conoce, la cosmología que hemos conocido, la cosmología de Dios, de los cielos y de la tierra, como se conocen, ya no existía más. ¿Por qué? Porque el Señor puso el sol y la luna, pues, para fijar las fechas, el tiempo y las sazones. Y si eso se conmueve, entonces ya no hay más tiempo. Quiere decir que entramos a la eternidad. ¿En qué momento entramos a la eternidad? Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 y 7. Que Él jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. En otras palabras, entramos a la eternidad. Y dice el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo, ¿qué dice? De la voz en los días, en los días de la voz del séptimo ángel. Séptimo ángel. ¿Cuántos? El Señor tiene 7 lámparas de fuego que arden delante de Él. Estos son los 7 espíritus que Él envía delante de toda la tierra. A la final trompeta, en los días de la voz del séptimo ángel. Ese séptimo ángel dice, cuando Él comience a tocar la trompeta, porque ese mismo ángel también derrama la copa de ira. Cuando Él comience a tocar la trompeta, la Biblia dice, las escrituras, la palabra bendita de Dios, que no va a pasar jamás, dice que el misterio de Dios se consumará como Él los anunció a los siervos, los profetas. ¿Qué significa esto? Significa lo que dice, que en la voz del séptimo ángel, en el séptimo sello, en la voz del séptimo ángel, entramos a la eternidad y el misterio de Dios se acaba, se consuma. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y dónde está el arrebatamiento? En todo el capítulo 11, desde el 1 al 12, si leemos, dice, me fue dada una caña semejante a una vara. No lo voy a leer aquí, ustedes pueden leerlo. Está hablando de mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Está hablando de una ciudad santa. Está hablando de los 2 testigos, y tengo un video hablando de quiénes son los 2 testigos, que son los 2 pueblos, los 2 candeleros que están delante del pie de toda la tierra. Estos 2 candeleros son los 2 pueblos, tanto de judíos como de gentiles, hizo un solo pueblo.
porque está hablando figurativamente, como lo dice el versículo 8, que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Cómo es que van a ver sus cadáveres? No es porque van a tener internet, no está hablando de eso, sino porque está hablando del pueblo de Dios que va a estar por todos lados. Lo que leímos en los sellos, en el 5º sello, cuando vi las almas de los que habían sido muertos por el testimonio de Jesucristo y estaban en la presencia de Dios diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Le dijo: quédense quietos hasta que terminen de entrar y de completarse el número de sus hermanos. Está hablando de ese mismo tema. Van a estar por todos lados. ¿Qué va a pasar aquí? Versículo 12, allí está el arrebatamiento escondido. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Allí está. ¿Dónde más está este arrebatamiento? Mateo capítulo 24, del 29 al 31 y verso 44. Voy a leerlo. Mateo 24, del 29 al 31. Ya leímos ese versículo donde dice: inmediatamente después de la tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces allí está el arrebatamiento, versículo 44. Dice: por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Por qué? Porque Él va a venir como ladrón en la noche. Ahí también lo dice. ¿En qué momento es el arrebatamiento? Cuando está hablando de las copas. Está allí en Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Ustedes saben que hemos estado hablando de las copas, que está por todo Apocalipsis capítulo 16. Todo, empezando pues del versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. No dice de otra manera, sino dice a los 7 ángeles. ¿Qué les dijo? Y de derramar sobre la tierra las 7 copas. Y entonces ahí empezamos. Capítulo 16, versículo 1, y podemos ir hasta donde termina. Pero en el verso 15, porque pues sigue el 17, el 7º ángel derrama su copa por el aire y etcétera. Pero en el verso 15, o sea, en el centro está el arrebatamiento. ¿Dónde? Versículo 15. Porque cuando Él los reúne en aquella batalla, en la gran batalla de aquel gran día, o sea, no es otra batalla, no son muchas batallas, es la batalla donde sale de la boca del dragón, de la bestia, del profeta, falso profeta, demonios para engañar, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. En todo el mundo. O sea que no es en un solo lugar específico, es en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La gente cree que la batalla de Magedón es en un lugar físico determinado. No es así. Van a todo el mundo, en todos los lugares. Los cadáveres van a estar en todos lados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Allí en ese momento viene el arrebatamiento. Ahí lo dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo es Magedón. Y ahí tenemos una enseñanza que también habla de ese tema. En Lucas capítulo 17 está la confirmación de lo que estamos hablando. Lucas capítulo 17. Vamos a verlo aquí. Lucas capítulo 17, verso 20. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos:
tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí, no lo vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Será como en los días de Noé, será como en los días de Lot. ¿Cómo es eso? Que cuando Noé entra en el arca, dice, vino el diluvio y lo destruyó a todos. ¿Cómo será el día del Señor? Como los días de Lot. ¿Cómo es? Porque como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así que, ¿de qué está hablando la palabra del Señor? Lo que dijo Pedro. Otra confirmación, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué cosa va a venir como ladrón en la noche? O sea, de imprevisto, o sea, sin avisar, de sorpresa, no silenciosamente. Algunos creen que es en secreto. Algunos tienen una teología que no sé dónde se la inventaron, que el Señor viene a una nube. El Señor no viene a una nube, el Señor viene con las nubes. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, en ese día, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva. ¿De qué estamos hablando? De lo mismo que habló el Señor Jesús. Cuando Él viene, se acaba todo, es el día del juicio, el gran día de Dios, es el nada más ni nada menos, es el gran día del juicio de Dios, donde el tiempo no hay más tiempo, entramos a eternidad, y donde Él se sienta en su trono y da el galardón a sus siervos, sus profetas y a sus santos, y a la cizaña la pone en el fuego. Entonces estamos viendo aquí en qué momento es el arrebatamiento. En ese momento está incrustado en Apocalipsis capítulo 16 y verso 15. Entonces en Apocalipsis verso 15, ahí está: he aquí yo vengo como ladrón. ¿De qué está hablando? De lo que acabamos de leer en Pedro, en Lucas. De lo mismo, no está hablando de otro cuento, está hablando exactamente lo mismo de otra manera. Entonces vamos a ver aquí en Marcos capítulo 13, del 24 al 27, para confirmar. Marcos 13, 24. A ver. Marcos 13, del 24 al 27. Dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurece y la luna no dará su resplandor, las estrellas caen del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que ese es el arrebatamiento. Esa es la palabra del Señor. Y ahora vamos a concentrarnos en la séptima trompeta, que es la final trompeta. La séptima trompeta es el juicio. Es el juicio. Y eso está en Apocalipsis capítulo 11, del 15 al 19. Apocalipsis capítulo 11, del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, dice,
leámoslo bien, porque hay gente que lo lee medio raro. O sea que, séptimo ángel. Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, dice: vamos a leerlo hasta el 19. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser. Han venido a ser. Eso significa tiempo pasado. En la séptima trompeta entramos a la eternidad, se consuma el misterio de Dios y, como está escrito, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Qué significa eso? Han venido a ser de Dios y de aquel que Dios dio a conocer al hombre. No hay forma de conocer a Dios sino por Él mismo cuando Él se revela al hombre. ¿Y quién es ese que se revela al hombre? Jesucristo. ¿Quién es Él? El Cordero. Entonces, ¿qué dice? Y Él reinará. Los reinos del mundo han venido a ser, tiempo pasado. Y dice que en el séptimo ángel, ¿qué va a pasar? Que Él va a reinar, ¿cuánto? Algunos piensan 1000 años. Eso no dice la palabra de Dios. Dice reinará. Reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? Significa para siempre, eternamente, sin interrupción, por si acaso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuándo? Cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían eso. No están inventando otra cosa como algunos están inventando un montón de cosas. Entonces, el séptimo sello, ¿dónde está? El séptimo sello está en Apocalipsis capítulo 8. Estamos hablando de los sellos, de las trompetas y de las copas. Es lo mismo. El séptimo sello, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿A quiénes se les dieron las 7 trompetas? A los ángeles que estaban delante de Dios, no a otros ángeles. No eran 14 ni 21 ángeles. Eran los 7 ángeles que están siempre delante de la presencia de Dios. Son los 7 espíritus que Dios envía por toda la tierra. Entonces, ahí pueden leer todo lo que pasa en el séptimo sello y empieza, pues, las trompetas, como habíamos explicado. Quinto ángel, sexto ángel y llegando al capítulo 10, en la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consuma. Allí se consuma el misterio de Dios en el séptimo sello. Entonces, la séptima trompeta, ya la leímos. Y ahora la copa es Apocalipsis 16, 17. 16, 17 dice: los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo. O sea que en el séptimo ángel, cuando él derrama su copa por el aire. ¿Por qué por el aire? Porque cuando el séptimo ángel toca la trompeta, es un ángel que pone su pie en el mar y otro en la tierra. O sea, ahí se conmueve todo. Es una copa que está en el aire, o sea, toda la atmósfera de la tierra, todo. Porque si esto es la tierra aquí y acá está el mar, entonces mar y tierra quiere decir que todo se afecta. Todo se afecta.
¿Qué va a pasar? Verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, no de cualquier lugar, diciendo, ¿qué dice? Voy a poner aquí con otro color rojo. ¿Qué es lo que dijo? Hecho está. El misterio de Dios se consume. El tiempo no es más. El mar ya no existía. Cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí lo dice. Hecho está. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hecho está. Un juicio terminado. Apocalipsis capítulo 19, verso 1. Del 1, 2 y hasta, dice, después de esto, dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son, no que van a ser, son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano. O sea, ¿qué es lo que dice? Que él ya ha juzgado, ya ha juzgado. El capítulo 19 dice, ya ha juzgado. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿De qué está hablando? Está hablando de eso, que cuando ya juzga, la palabra de Dios dice, y todos aquellos que sus nombres no fueron encontrados en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde estaba el dragón, el falso profeta y la bestia, y van a arder, van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De eso está hablando. Que la gran ramera y la bestia y el dragón, dice, el humo sube, dice, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 19, lo pueden leer. Segunda de Corintios capítulo 5, del 1 al 10. Segunda de Corintios capítulo 5, del 1 al 10. Está hablando de este mismo tema, de ese momento. ¿De qué momento? De que antes que venga el séptimo ángel, se toque la séptima trompeta y todo. Esto es lo que pasa. Apocalipsis, Segunda de Corintios capítulo 5, del 1 al 10. Voy a poner acá. Segunda de Corintios 5, del 1 al 10. ¿Qué dice? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando de este cuerpo, la Biblia dice que esta morada terrestre, este tabernáculo, como decía en Apocalipsis, mide el tabernáculo, la ciudad santa, somos el tabernáculo. Dice, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál es eso? Está hablando del cuerpo glorificado. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Está hablando de qué? Está hablando que cuando el Señor venga como ladrón en la noche. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Seremos hallados. ¿Cuándo? Cuando Él viene. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras
la garantía, el depósito o el sello del Espíritu Santo. Ese es el sello necesario para que cuando los ángeles vengan antes de hacer el daño a la tierra y destruir la tierra, el Señor dijo, no destruyas todavía la tierra hasta que hayamos sellado a los hijos de Dios, a los escogidos. Versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, por cuanto procuramos también a ustedes, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario. Está hablando del mismo tema, no está hablando por otro lado. Es una carta que fluye y está hablando de la redención de nuestro cuerpo el día que el Señor venga, cuando Él venga para que estemos en pie, como el mismísimo Señor dijo, velad y orad. Dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es lo que dijo el Señor. Está hablando de ese tema. Dice, porque es necesario que todos nosotros, está hablando del pueblo de Dios, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿De qué está hablando? Está hablando del día del juicio. ¿Cuántos juicios hay? Hay algunas personas que dicen, el tribunal de Cristo es una cosa y el trono blanco es otra cosa. Esa es una equivocación total. Total. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque no va a ser afectado por la segunda muerte. En otras palabras, no va a tener problemas con la segunda muerte. Pero el juicio es para todos. El tribunal de Cristo, señoras y señores, es el tribunal de Dios. Y para aquellos que todavía no terminan de entenderlo, me voy a quitar los lentes y lo voy a decir de esta manera. Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Alfa y Omega, el Verbo de Dios, el Cordero, señoras y señores, estamos hablando de Dios mismo que creó los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Estoy hablando de Jesucristo, que es Dios. Cuando nosotros entendamos de que cuando Jesucristo habla, está hablando Dios, nuestras vidas van a cambiar totalmente. Porque algunos creen que están hablando del profeta o del Hijo de Dios que vino a morir. Sí, pero no entienden que están hablando del mismísimo Dios que da la perfecta interpretación a las Escrituras. Una vez le dijeron al Señor, ¿haciendo qué cosa le daremos la vida eterna? Sí, porque se creían bien inteligentes. El Señor le dijo, los mandamientos saben. Oh, sí, los he guardado. No adulteres, no forniques, no mientas. O sea, cuando el Señor le menciona 5 mandamientos, les mandó los mandamientos que tienen que ver horizontalmente. Porque Él, como Dios, sabía de lo que estaba hablando. Pero hay algunos que se creen más inteligentes que Él y quieren inventar algo que Él no dijo. Él nunca habló de los otros mandamientos. Cuando tú lees en los evangelios y el mismísimo Señor Jesús dice, conoce los mandamientos, no adulterarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. O sea que el Señor estaba hablando de algo práctico que se puede vivir y no de algo que puede servir de excusa. Ay, ¿cómo saber que estamos adorando a un Dios falso? O cómo saber si estamos guardando este día o el otro día. El Señor, cuando habló de guardar los mandamientos, está registrado allí. ¿Por qué Él no habló de los otros? No lo sé. Pero sí sé que Él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, para terminar, el séptimo ángel, en la voz del séptimo ángel, ahí se consuma el misterio de Dios. Y habíamos hablado de que en Efesios capítulo 1, y esto es lo que nos interesa a nosotros, Efesios 1, 13 y 14, es algo que nos debe de interesar. Dice,
En él también vosotros, está hablando al pueblo de Dios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, ese es el arrebatamiento. ¿Cuál es la posesión adquirida? Es el cuerpo glorificado. ¿Cuándo tenemos el cuerpo glorificado? Cuando los que quedemos, cuando Él venga, si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo mortal se viste de inmortalidad y lo corruptible se viste de incorrupción. En ese momento se cumple esta palabra hasta la redención de la posesión adquirida. Otro versículo que habla de lo mismo, Efesios capítulo 4, verso 30, dice, no contristáis. O sea que esa palabra contristáis es lupeo, que significa entristecer, para hacer llorar. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es otra persona, no es otro Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 4, verso 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Está hablando del Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? El Señor dijo que es el día en que Él nos resucita. ¿Cuándo es eso? En el día postrero. ¿Cuándo es el día postrero? En la voz del séptimo ángel, a la final trompeta, cuando viene el juicio de Dios. A ver si voy a dar un versículo más para confirmar. Romanos 8:23. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, dice, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La adopción de nuestro cuerpo. Entonces estamos hablando de que la séptima trompeta, la final trompeta, es el momento que se refirió Pablo. He aquí os digo un misterio, a la final trompeta. Apocalipsis 10, el 1 al 7, el tiempo no sería más. En los días del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consuma. Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel toca la trompeta, hubo grandes voces en el cielo y decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Él viene como ladrón. ¿En qué momento? Casi al final. El séptimo ángel, la séptima copa, Él dijo, hecho está. ¿Cómo podemos concluir todo esto que hemos enseñado? Bueno, voy a concluir de esta manera. Yo escuché por la radio a un famoso intérprete de las Escrituras, intérprete de la ley, muy conocido, muy respetado en el mundo cristiano evangélico. Y hablaba con una pasión tan espectacular que definitivamente él es sincero y honesto en lo que enseña, que lo aprendió pues repitiendo la famosa doctrina o del dispensacionalismo de Nelson Darby, y hablaba pues de los sellos, de las trompetas, y hacía decía unas cosas tan espectaculares. Yo decía, pero ¿dónde está eso en las Escrituras? ¿Pero dónde está? Y yo repasaba pues las Escrituras en mi mente, porque por 35 años meditándolas más o menos que uno la conoce, pero ¿dónde está eso? Y me di cuenta que son inventos y fábulas, totalmente, que son bonitos. Por eso dice, son artificiosas, fábulas artificiosas. Entonces, no
vayamos más allá de lo que está escrito. La palabra de Dios dice examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces mi consejo al pueblo del Señor es de que debemos de vivir una vida santa delante de la presencia de Dios para que nuestra conciencia esté limpia en aquel día, que seamos irreprensibles. Es posible vivir en santidad porque Él lo dijo, sed santos como yo soy santo. Él lo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él dijo que cuando la simiente, la cera, la semilla, el esperma de Dios vive en nosotros, no podemos pecar. Él dijo que el pecado no se enseñorearía de nosotros más. O sea que tenemos toda la garantía de Dios para vivir una vida santa, porque al final de cuentas lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Mi consejo a todas las ovejas del Señor Jesucristo, ¿quiénes son ovejas del Señor Jesucristo? Él lo dijo, mis ovejas son aquellas personas que oyen mi voz y me siguen. No la voz del asalariado. Así que mis ovejas oyen mi voz, quiere decir que está garantizado el mecanismo interior espiritual para que todos aquellos que son ovejas puedan escuchar lo que Él dijo. ¿Qué es lo que Él dijo? Lo que leí al principio, el testimonio de Jesucristo. Él es el testigo fiel y nosotros somos al último, vamos a ser nosotros los protagonistas prácticamente la última gran batalla. La última gran batalla que se va a librar en la tierra, por supuesto, es cuando el Señor viene, Él quema a todos. O sea, eso no va a ser ni... Algunos creen que va a haber una pelea en Armagedón. Wow, que van a quedar algunos, van a quedar vivos. O sea, no sé de dónde se inventaron eso. Pero, por ejemplo, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Por si acaso el engaño es recibir la marca. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que la salía de la boca del que montaba el caballo. O sea que los demás fueron muertos, todos quedaron muertos allí. Quería leer otro versículo, pues donde habla de que cuando Él viene, prácticamente no queda ni uno. Espero que esta lección haya sido de bendición para todos aquellos que han escuchado. Que el Señor y su gracia bendita sea con cada uno de los que han escuchado.